Buenas tardes a todos. Bienvenido a este nuevo live organizado por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Qué gusto tenerlos hoy, 28 de abril, aquí en este live, que hemos programado fuera de la rutina de los miércoles. Estamos haciéndolo un martes, ya que estamos en el 7º aniversario de nuestra institución, de la Autoridad Nacional de Transparencia. Y bueno, nosotros como Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información buscamos promover, ¿no?, este tipo de iniciativas que aporten valor, ética, transparencia, que brinden conocimiento a través de expertos como el que tenemos el día de hoy, al cual le podemos sacar la mayor cantidad de información para ponerla en práctica nosotros como institución y también las personas de la ciudadanía que nos ve y que quiere saber más acerca de estos temas tan interesantes y tan importantes para lo que es el acceso a la información y la transparencia y rendición de cuentas del país. En esta ocasión tenemos al licenciado Camilo Cetina. El licenciado, déjame tomar aire para poder hablar del currículum del licenciado Camilo, que es bien extenso. El licenciado Camilo se desempeña actualmente como ejecutivo principal de la Dirección de Innovación Digital del Estado, DIDE, en el CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, liderando la Agenda de Integridad Pública. Es un profesional en el Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, con maestría en Economía de la Universidad de Copenhague. Camilo es un experto apoyando reformas estatales para un gobierno, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción. Es un honor para nosotros, Camilo, tenerte aquí en este en vivo. La verdad, como decía, es muy importante para mí conocer tu experiencia a nivel internacional en estos temas, también en la región de datos abiertos y más ahora en este tiempo de pandemia. Es muy importante el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Antes que nada, quiero darte la palabra para que puedas presentarte y también darnos tus expectativas de este live, ¿no?, que vamos a tener el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Juan, muy formal por la invitación. Bueno, pues como ya quedó como introducido, pues yo estoy trabajando con la Dirección de Innovación Digital del Estado, de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Yo estoy a cargo de los temas de integridad pública. Allí nuestro énfasis básicamente es en apoyar a los países socios en identificar soluciones basadas en tecnologías digitales para poder mejorar sus prácticas en materia de transparencia y en materia de prevención de la corrupción. Obviamente esta emergencia del COVID pone de presente o creo que visibiliza muchísimas carencias que tenemos los países, digamos, en muchos ámbitos, y uno de esas carencias justamente está en cómo reaccionar rápidamente frente a fenómenos de corrupción y frente a riesgos de corrupción potenciales que se presentan justamente en los procesos de abastecimiento y de atención de la emergencia, ¿no? Entonces, en CAF estuvimos desarrollando ya unos materiales al respecto, con unas recomendaciones, y pues un poco la expectativa justamente es eso, poder discutir acá esas lecciones aprendidas, esas recomendaciones, y identificar, digamos, y sugerir también al público como próximos pasos en la materia. Gracias. Perfecto, bueno. Y felicitaciones felicitaciones a la autoridad también por su cumpleaños. Gracias, Camilo. De verdad, bienvenido. Como te dije, un honor para nosotros tenerte acá. Y bueno, entramos en materia. Yo venía preparado con algunas preguntas, la verdad, para hacerte. Y más ahora, bueno, que desde el inicio de la pandemia, Panamá ha tomado en cuenta el rol de los datos abiertos para combatir la propagación del COVID, y ya ideando algunas plataformas como Rosa, como Nico, como Paco, que son plataformas que nos llevan a un poquito combatir este virus y poder salir lo más rápido de él. Pero bueno, han surgido algunas discusiones muy importantes, y es sobre el otro virus que te comentaba al inicio, que es el virus de la corrupción, ¿no? Y eso nos lleva a este tema de los datos abiertos, la integridad a la hora de las compras en estado de emergencia. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿cómo crees tú, ¿no?, que los datos abiertos y el uso de la tecnología
podría ayudar a prevenir la corrupción y más en este tiempo de pandemia, ¿no? Del COVID-19. Pues mira, la importancia de los datos abiertos es que le permite a cualquier persona consultarlos, trabajarlos, reutilizarlos completamente libre de costo, ¿no? Para esa persona, pues aparte, digamos, de su tiempo, pero aparte de eso, digamos, es completamente libre de cualquier costo y permite que, en este caso, diferentes entidades que son afectadas por esas políticas públicas, por esas atenciones, sean quienes trabajen con esa información, ¿no? Y a aquellos que también les interesa como tal trabajar. Está, por ejemplo, la academia, está la sociedad civil, están los medios de comunicación, está el mismo gobierno, está el sector privado, que en últimas es un abastecedor, que sí, es un contratista, digamos, del Estado. En fin, hay una gran cantidad de actores que pueden consultar esa información. El proceso, digamos, de transparencia y de apertura de datos, entonces genera por sí mismo, yo les diría que un mecanismo de autocontrol y un mecanismo de un control social, digamos, dinámico, digamos, dentro de los mismos pares que se están observando, ¿no? Entonces, yo siempre pongo este ejemplo y es como en el fútbol, ¿no? Cuando, o sea, desde que se impuso la regla que un árbitro, un cuarto árbitro sale públicamente y dice, vamos a reponer 5 minutos de este partido, entonces el señor, eso que él ha puesto ahí, lo ve los medios de comunicación, lo ve la gente que está en el estadio, lo ve la gente que está en el banco, lo ven los jugadores, no se atreverá nadie a salirse de esa norma, porque es que lo está viendo mucha gente. Y en últimas es eso lo que genera, digamos, ese control, ¿no? Y ese apego, digamos, a la ley. Es que te está mirando mucha gente. No tanto es de pronto el reglamento que aparece en la FIFA que dirá, no sé, que se impondrá una pena de hasta no sé cuántos salarios mínimos o cuántos millones de dólares por eso. No. La persona en el momento está pensando es, me está viendo todo el mundo, me están viendo en televisión, me están viendo los del banco, me están viendo aquí los jugadores, me está viendo el público, no me voy a poner aquí con irregularidades, ¿no? Con arbitrariedades a las que no hay lugar. Algo parecido pasa con este tema, ¿no? Entonces, si academia, medios de comunicación, sector privado que contrata con el Estado, los mismos funcionarios, los organismos de control, todos tenemos acceso, los organismos multilaterales también tenemos acceso a la misma información, eso permite entonces que todos tengamos como una posición lo suficientemente crítica, lo suficientemente informada frente a las transacciones que estaba llevando el Estado. Si esa posición se hace pública adicionalmente, entonces eso también le permite, digamos, al Estado y a los agentes que están controlando esas transacciones comportarse de la manera más íntegra posible. Y si no fuera así, o si no es así por alguna razón, es mucho más fácil, digamos, porque de pronto alguien si se desvió, pues es mucho más fácil detectar esas anomalías a través de los datos y tener un enfoque, en ese caso ya no reactivo, ya no proactivo, sino puramente reactivo, pero pronto, ¿no? En tiempos bastante oportunos, ¿no? Y no esperábamos a que 2 años después nos dimos cuenta del problema cuando nos lo pudimos observar gracias a los datos abiertos casi que en tiempo real. Yo diría que esos son como los enfoques. Y en este tiempo de pandemia y que se presta para algunos actos, ¿no? En temas de corrupción, ¿cómo podríamos utilizar las plataformas tecnológicas, ¿no? para esto, ¿no? Para combatirlo? ¿Qué ejemplos de plataformas que tú conozcas pueden ser funcionales en estos tiempos de COVID? Bueno, según tu experiencia en la región que has visto. Pues mira, hay varios ejemplos que nosotros incluso señalamos en un paper que desarrollamos, en un paper de política pública. Pero mira, te doy aquí, que empecemos como con los más cercanos aquí en América Latina. Chile tiene el portal Chile Compra, yo diría que es uno de los más avanzados y es como el más transaccional que hoy en día existe en materia de compra pública. Es importante en este caso, y lo que nos muestra la lección chilena es que las plataformas electrónicas de compra y contratación pública en la medida de lo posible deben ser lo más transaccionales, es decir, que en línea se agota todo el proceso de abastecimiento. En línea se mira o se pone de manera pública cómo se prepara o cómo se abre, digamos, una necesidad en materia de abastecimiento, cómo se fijan esos precios.
quiénes son los proponentes, cómo se adjudica el contrato y al final como la adjudicación y los pagos, ¿no? Eso debe quedar completamente con una trazabilidad limpia, digamos, en el portal de compra pública. Y es mucho más fácil identificar cosas, ¿no? Porque ahí, gracias a la tecnología, tú puedes ver si de pronto cambiaron los términos de referencia, ¿no? ¿Quién se metió? ¿Con qué usuario se metió? ¿A qué hora se metió? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Por qué lo cambió? ¿Por qué el precio pasó de este valor al otro? O sea, esas cosas, todo eso tiene que quedar absolutamente capturado, digamos, a través de la plataforma cuando es transaccional, ¿no? Es importante entonces que América Latina pase de las plataformas que cumplen con el principio de publicidad, que simplemente subir la información de los contratos, a cumplir con un principio de transparencia, es decir, que todos los actores que están participando en los procesos de contratación y de abastecimiento se den cuenta que están en igualdad de condiciones, que acceden a la misma información, que tienen las mismas oportunidades de pujar en la medida en que califiquen con respecto a unos criterios, unos objetivos, sí, criterios objetivos, digamos, muy claros, para poder proponerle al Estado un proceso de abastecimiento y poder contratar y seguir, digamos, la ejecución del contrato con base, digamos, en estas plataformas. Ese, digamos, es uno de los grandes ejemplos. Otro estándar, digamos, importante es el estándar de contrataciones abiertas. Hay una entidad que se llama el Open Contracting Partnership. Ellos desarrollaron un estándar, digamos, de datos que te permite también registrar la información de manera uniforme, clara, parametrizable, abierta, sin costo, desde el proceso de planeación de una compra pública hasta el proceso, digamos, de pago. Entonces, esos datos, si quedan lo suficientemente agregados, nos permiten identificar, por ejemplo, alertas tempranas, ¿no? ¿Por qué estamos pagando un precio por un bien en estas condiciones, mientras que en el otro municipio o en el otro país el mismo proveedor lo está ofreciendo a un precio mucho más bajo? Cosas de esas se pueden identificar a través, digamos, de los datos que son abiertos y estandarizados, ¿no? Y finalmente, hay para estos temas, esos tiempos, digamos, de emergencia, ahí están los mecanismos, digamos, en general, electrónicos, por ejemplo, de notificación hacia los proveedores o de llamado a los proveedores, ¿no? Por el tema de la emergencia, muchas veces se tiende a contratar de manera muy directa y a lo más expedito posible a un proponente, a un proveedor, ¿no? Pero puede suceder que ese proveedor, por la emergencia, se desabastezca, ¿no? Se desabastezca, o sea, no tiene el inventario suficiente para responderle a las demandas del Estado, que en este momento pues, son bastante grandes, ¿no? De los estados en América Latina. Hay un mecanismo que ya se desarrolló en Estados Unidos que tiene un algoritmo que permite notificar según el tipo de proveedor que ya está registrado, según su actividad económica, según su patrimonio, etcétera, digamos, la información objetiva que ellos consignan en los registros de proveedores y automáticamente les envía las alertas de las nuevas oportunidades o de las nuevas necesidades de abastecimiento. De modo que el sector privado no tiene que estar buscando entre los diferentes procesos contractuales, sino que simplemente debe consultar su correo electrónico y ahí les llegó la apertura de una necesidad, de una posible demanda de parte del Estado y él puede, digamos, entrar a proponer y eso genera unos mecanismos, primero, expeditos, rápidos para que la gente proponga y segundo, te genera una pluralidad que te minimiza también un riesgo de desabastecimiento, de que un solo proveedor tal vez no te responda con todo lo que necesitas, tienes otros y tienes otras opciones y eso también se refleja, digamos, en mejores precios. Esos son ejemplos, digamos, muy concretos de cómo se puede manejar el recurso de manera óptima y cómo se puede manejar, digamos, de manera muy, muy transparente en momentos de emergencia. Perfecto. Muy interesante, Camilo. Pero bueno, me imagino que para esto necesitamos también tener, obviamente, la apertura de datos por parte de las distintas instituciones para poder crear estas plataformas, ¿no? Si bien es cierto, Panamá ya ha iniciado la sensibilización de datos abiertos y bueno, contamos con una página web de datos abiertos, etcétera, y hemos iniciado lo que es la sensibilización, la capacitación de diversas instituciones dentro del Estado para que publiquen de manera proactiva lo que son datos funcionales dentro de esta página de datos abiertos.pa. Pero ha sido, la verdad, un trabajo bastante fuerte, sensibilizar a lo que es el funcionario público para poder aperturar los datos del Estado, ¿no? Teniendo en cuenta esto y tu experiencia a nivel regional,
¿cuál crees tú que es el mayor reto de los países a la hora de aperturar datos y de implementar estas plataformas para combatir, un ejemplo, la corrupción o combatir la pandemia? Entonces, ¿cuál es el mayor reto que tiene este país para lograr esa apertura de datos, para llegar entonces a que sean usados, reutilizados y distribuidos para que estos desarrolladores, organizaciones de sociedad civil puedan crear estos servicios de valor, ¿no?, a la comunidad? Pues mira, yo veo tres grandes y muy importantes. Uno es el espíritu y la cultura del trabajo colaborativo. Toda esta ola de Internet, toda esta ola de las nuevas tecnologías y de los datos ha sido y ha generado, digamos, una cultura del trabajo colaborativo, es decir, entre diferentes pares, para trabajar de pronto una misma información o para trabajar, digamos, iniciativas comunes. Lamentablemente, nuestros estados son como muy, todavía tienen una cultura un poquito feudal, ¿no? En donde cada entidad quiere resguardar su tarea, quiere ceñirse, digamos, a sus competencias de ley y guarda su información y no la pone al aire más por unos temas de pronto de celos institucionales o de temores a perder ciertas competencias o a ceder ciertas competencias que le da la ley para cumplir con los fines del Estado. Y entonces en ese juego se pierden, ¿no? Y se pierde mucha información y no se comparte información. Pero hoy en día los mecanismos que las nuevas tecnologías están habilitando son mecanismos, digamos, de trabajo colaborativo en todos los sentidos, ¿no? Desde esa nueva ola, por ejemplo, del coworking que se está dando, digamos, en varias partes del mundo, hasta las olas, por ejemplo, de este tipo de iniciativas que tú y yo estamos desarrollando, los Facebook Live o los Hangouts, son mecanismos, digamos, de colaboración entre diferentes pares para llegar como a fines comunes. Entonces, eso mismo tienen que hacer las entidades. Entender que no son islas y que para poder cumplir con los fines del Estado, sobre todo en esta área de la tecnología, se necesitan mecanismos colaborativos, ¿no? En donde yo pongo al aire una cosa, o pongo a disposición de muchas personas un acervo de datos, un activo, y ese activo, frente a ese activo, muchos otros pueden colaborar y generar un valor agregado, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es, una vez podamos como romper esa cultura o empezar a cambiarla, lo segundo es la calidad del dato. La información que producen las entidades, tanto de contratación como de regulación, servicios públicos, empresas, etcétera, deben tener un control de calidad y un nivel de calidad lo más cercano posible a la realidad y lo más controlado, ¿no? Si por alguna razón cuando digitan el valor del contrato se les van 2 ceros de más, ya nos perdimos, ¿no? Porque eso ya nos va a distorsionar las cifras, ¿no? De lo que queríamos poner, digamos, en materia de seguimiento, de contratación, o si se me fueron 2 ceros menos y entonces el contrato quedó extrañamente muy pequeño, no sé, o se me fue mal la información de los nombres, se me fue mal la información de lo que estoy contratando, etcétera. Entonces, la calidad de la información es sumamente importante. Los estándares de información ya están, los campos, la manera de hacer las cosas de pronto ya está, pero controlar la calidad y la consistencia de esa información y de esos datos es una de las cosas en lo que más tenemos que trabajar para que justamente sea disponible. Mucha información también está en PDFs, etcétera, pero todo eso tiene que digitalizarse y tiene que digitalizarse con calidad, ¿no? Y el tercero es, una vez tú ya generaste un mecanismo colaborativo, gracias a ese mecanismo colaborativo todo el mundo pone al aire la información y la pone con calidad y tiene los datos con calidad al aire. Entonces, los estados tienen que invertir en poder o en potencia para procesamiento de esos datos. O sea, una vez tú ya tienes, como tú mismo lo señalabas, una gran cantidad de masa de datos y dices, bueno, ¿qué hago con esto? El Estado tiene que invertir en una infraestructura que le permita, y en una tecnología que le permita procesar todo ese acervo de información de manera inteligente y con los algoritmos precisos y, bueno, y de manera lo suficientemente rápida para que te sea útil. Creo, y eso lo desarrollamos en otro paper, que gracias a este tema de los datos estamos saliendo, digamos, de un mecanismo de gobiernos como digitales a gobiernos como inteligentes. El concepto de inteligencia, digamos, en la neurociencia contemporánea está también asociado a la capacidad de predicción de los seres, a la capacidad de prever algo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hoy en día tienen que hacer los estados, ¿no? Y eso se puede hacer gracias a los datos. Tener la capacidad de predicción y anticiparse a ciertos riesgos, no solamente de corrupción, por ejemplo, lo que hablamos ahorita en la emergencia, de desabastecimiento. Puede ser que nos vamos a desabastecer
de respiradores o de tapabocas, etcétera. Hoy en día que lo digo es obvio, pero seguramente el día 1 de la pandemia eso no era tan obvio. Y seguramente si hubiéramos tenido los datos tal vez hubiera sido mucho más obvio y nos hubiéramos anticipado. Esa inversión en potencial o en toda la potencia para procesar la información, para trabajar con los datos y para darle una utilidad, digamos, en materia de anticipación, de prevención, de inteligencia, creo que es como el tercer gran reto, digamos, en esa materia. Si logramos entonces resolver el problema de la colaboración, el problema de la calidad del dato y el problema de la inversión en infraestructura para procesar ese dato, creo que tenemos, yo creo que hemos resuelto, digamos, la gran cantidad, digamos, de problemas y estaremos también a puertas de entrar, digamos, y demostrarle a los gobernantes y mostrarle a los ciudadanos que gracias a esta información podemos generar unos gobiernos un poquito más eficaces. Creo igualmente que el poder de disuasión del Estado en el futuro no está en la capacidad de castigar, sino en la capacidad de anticiparse, de prever. Y creo que hacia allá vamos y esta pandemia nos está acelerando, digamos, hacia ese camino. Exactamente. Así como lo dices, ¿no? Los datos abiertos de verdad que ayudan a fortalecer uno la institución en temas de combatir la corrupción y hacer las cosas de manera legal. Y bueno, fortalece obviamente la relación con el ciudadano porque también te permite, como tú dices, prever problemas del mismo ciudadano también y de la institución que puedas entonces tú modernizarte como institución para atender mejor al ciudadano y todos se ven beneficiados de alguna manera gracias a los datos abiertos, ¿no? Entonces, conociendo... Ahí quiero simplemente añadir una última cosa y es, por ejemplo, con el tema de corrupción y de los ciudadanos. Mira, yo soy un convencido de que en lo local, sí, en el terreno, en los municipios, en los territorios, el ciudadano sabe cuál es el bandido del pueblo, el ciudadano sabe quién es el que se está robando la plata, él sabe, sí. Lo que pasa es que el ciudadano, y el ciudadano, digamos, no tienes como o resultaría incluso muy costoso probar y someterse a todo el procedimiento, digamos, que a veces le imponen los estados desde el punto de vista judicial, penal, etcétera, procesal, ¿no? Para entenderse y poder denunciar eso. Entonces, cuando tú le entregas también a los ciudadanos esas herramientas, digamos, a través simplemente de los datos, para que la sociedad civil como que trabaje con eso, le estamos dando un camino alternativo, de pronto más simple, en donde también puede colaborar para generar dentro del mismo Estado esas alertas tempranas y esa capacidad, digamos, de anticipación. Y el Estado, digamos, ya no tiene excusa como para no actuar, porque las alertas estuvieron ahí, la información ha estado ahí todo el tiempo, es simplemente, digamos, empezar a trabajarla, ¿no? Y eso genera, digamos, esa cercanía y de pronto aumenta también la confianza que pueden tener los ciudadanos frente al tema, ¿no? Y a veces el Estado es muy paquidérmico para actuar y al ciudadano le parece que es absurdo porque él se está dando cuenta de que la carretera aquí no la están pavimentando, pero sabe que ya está contratada, sabe que el hospital no lo han terminado, pero sabe que ya está contratado, entonces, y sabe quiénes lo rodean y quiénes pueden estar metidos ahí ¿no? en un pequeño irregularidad. Entonces, los datos nos ayudan como a acercarnos a esos fenómenos y acercarnos al ciudadano para ponerle a él también un poco más de atención con otro perfil, con otro mecanismo, ¿no? Bajo otra perspectiva, que es esta de colaboración frente al tema de la información. Solo quería decir eso. No, es que es súper importante la intervención y es así, ¿no? Es trabajar de manera colaborativa con el ciudadano para crear servicios de valor, que el gobierno se comprometa a crear estos servicios para ayudar obviamente a las comunidades más vulnerables, ¿no? Y no solo a las más vulnerables, sino a las personas que tienen problemas. En este caso, Camilo, yo tenía una pregunta que era, ¿qué tipo de datos de gobierno o datasets crees tú que son de suma importancia para promover la integridad del sector público? ¿Qué datos pueden ser fundamentales, ¿no? para promover la integridad del sector público? Hay varios conjuntos de datos. Bueno, hay un primer conjunto de datos que es obvio, que es el que hemos estado discutiendo, que es todo el dato, digamos, de los procesos de contratación pública, ¿no? Hay otro conjunto de datos también muy interesante en el que no hemos avanzado mucho para abrirlos, pero que ya hay unos rastros, digamos, en países como Perú, Paraguay, México, que tiene que ver con las declaraciones de conflicto de interés y las declaraciones de activos o de bienes de los funcionarios públicos, ¿no?
En Colombia incluso también se diligencian las declaraciones que se llaman de bienes y rentas también, pero no está en dato, digamos, abierto, o sea, parametrizable, leíble por máquina, ¿no? Reutilizable, etcétera, sino normalmente uno lo encuentra como más en PDFs. Pero el tema de los conflictos de interés y de las declaraciones de bienes y rentas son, digamos, importantísimas y deben venir en un solo paquete, ¿no? Porque a veces la propiedad sobre un bien te genera a ti como funcionario público un conflicto de interés. Piensa, digamos, en que tienes un lote por el que en algún futuro pasará una carretera que tu colega ministro de Infraestructura es el que va a autorizar, ¿no? O si tú estás de pronto de ministro de Infraestructura y, ¿no? Entonces ahí tienes un conflicto de interés porque tienes una propiedad o tienes acciones en una compañía o control sobre una compañía que terminó contratando con el Estado. Sí, esa propiedad te generó un conflicto de interés, ¿no? Ese grupo de datos también es muy importante. Otro grupo de datos es el grupo de datos empresariales, corporativos, ¿no? Todas las empresas deben registrarse o deben tener un registro formal como tal, como persona jurídica, y esos registros, digamos, de las personas jurídicas son un conjunto de datos también importante que nos sirven también para determinar, por ejemplo, la contratación, en manos de quién está la contratación de los estados, los beneficiarios finales, ¿no? El registro de beneficiarios finales es otro dataset sumamente importante en materia de lucha contra la corrupción, porque ahí sabemos al final, y sobre todo yo creo que en Panamá este es un tema bastante sensible, pero gracias a un registro de beneficiarios finales podemos determinar quiénes son los grandes beneficiarios de ciertos vehículos corporativos que terminan ¿no? Imbuidos en temas de contratación pública o de licenciamientos para otorgar ciertos bienes y servicios públicos, etcétera, ¿no? Entonces, tener los beneficiarios finales ahí también es importante y genera como una cultura de control. Y finalmente, los datos que manejan las unidades de inteligencia financiera en general, ¿no? Las famosas reportes de operaciones financieras sospechosas, ¿no? Donde cuando tú ves una anomalía, una operación que de pronto no está respaldada por sus antecedentes o por su naturaleza, entonces ahí uno empieza también como a arrastrar posibles fenómenos, tal vez no de corrupción, pero sí de lavado de activos que normalmente está asociado, digamos, a temas de corrupción, ¿no? Entonces, esos conjuntos de datos yo los veo como los grandes que nos ayudan, digamos, a prevenir este tipo de fenómenos. Perfecto. Muy interesante. Camilo, tengo una pregunta que me envían eh, que dice, ¿qué buenas prácticas en tu experiencia en el CAF o en otros lugares de trabajo eh, nos puedes, sí, qué buenas prácticas has visto en el CAF o en otros lugares de trabajo que sea de otros países de la región, valga la redundancia, que nos puedas recomendar, ¿no? Como institución, como Estado, para implementar o para poner en práctica en el país, para la apertura de datos? Pues mira, hay varias, ¿no? Sin duda, por ejemplo, un vecino, Paraguay, ¿no? Paraguay ha sido muy juicioso en abrir y en trabajar con datos abiertos, ¿no? En Paraguay, si tú entras al portal de contratación pública, eso me parece fascinante, tú puedes saber cuántos carros compra el Estado. ¿Cuántos carros, no? O sea, hoy en día, si uno quisiera preguntarse cuántos carros compra un gobierno, le tocaría casi que bajar contrato por contrato y uno mismo sumar, ¿no? ¿Cuántos carros ha adquirido o cuántos galones de combustible ha adquirido el Estado para poder funcionar, para poder tener a sus funcionarios públicos, digamos, a trabajar, ¿no? Entonces, ese tipo, el dato es tan abierto en Paraguay que incluso temas como los viajes y como los regalos también están publicados de parte de los funcionarios públicos, ¿no? Ese tipo de detalles me parece que es una muy buena práctica y ellos no han sido, digamos, temerosos a hacer pública, pero sobre todo práctica esa información, ¿no? A veces la información se vuelve como muy compleja en materia de contratación pública y de gasto, ¿no? Pero si tú a un ciudadano le dices, es que el Estado necesita comprar tantos carros al año o comprar tantos galones de gasolina al año o tanto papel, por decir algo así, porque son tantas entidades, de pronto ya a un ciudadano le da un poquito más de sentido cómo funciona el Estado y cómo son las cosas adentro, ¿no? Entonces me parece que la pedagogía que también tiene esa manera tan amigable que ellos tienen de mostrar la información y de abrirla, ¿no? Que también la forma es importante en esto, creo que es una de las muy buenas prácticas que vale la pena rescatar para el resto de América Latina, sin duda.
Eso es sumamente importante en el tema de los datos abiertos también. Tengo otra pregunta acá que es más o menos similar a la que te había realizado, pero aquí sí especifica que qué set de datos consideras, en tu experiencia, podrían ser útiles, pero en este caso, en los tiempos de pandemia del COVID, ¿no? Que las instituciones aperturen para combatir el COVID. Mire, yo no quiero generar aquí paranoias, pero yo veo tres al menos. Uno, todos los datos que tienen que ver con contratación y con los procesos de abastecimiento en salud, ¿sí? O sea, los datos que tienen que ver con el precio, con las cantidades y con los tiempos de abastecimiento y con los tiempos de contratación, es decir, desde el día 1 en que se abrió la necesidad hasta el día último en que se pagó el servicio, esos datos son de sumo interés, digamos, en este momento de la emergencia, ¿no? ¿Por qué? Porque esos precios están sufriendo hoy en día mucha volatilidad, ¿no? Dado que hay como una especie de escasez y de paranoia en los mercados mundiales frente a temas como respiradores o como tapabocas, ahí hay una demanda que presiona el precio, digamos, a la alza, ¿no? Eso es un mecanismo de oferta y demanda sumamente básico. Pero eso genera, digamos, una oportunidad, ¿no? Para los corruptos, para vender también con sobrecostos o disfrazarse a través, digamos, de ese mecanismo y tratar de, digamos, inflar aún más los precios sobre los cuales se abastece el Estado. Entonces, esos datos, digamos, ahí son muy importantes y ojalá de manera, vuelvo a lo colaborativo, en América Latina los publicáramos. Entonces ahí uno se pregunta, pero ¿cómo así que, no sé, en Colombia pagaron tantos dólares por un tapabocas y en Brasil pagaron tantos, y si el proveedor era el mismo, ¿no? Porque el dato se supone que está ahí en los portales de contratación, sabemos quién es el proveedor, ¿no? Entonces, eso genera el efecto que yo te digo del árbitro de fútbol, ¿no? Si todos nos estamos dando cuenta quién es el proveedor y por qué está vendiendo estos diferenciales, ¿no? Entonces, ahí hay un potencial importantísimo. El otro potencial importante, creo yo, es justamente la información como corporativa corporativa de los proveedores del servicio de salud. O sea, me refiero como a los hospitales, ¿no? Normalmente un hospital pues debe tener una administración, una gerencia, una junta directiva, ¿no? Las instituciones prestadoras de salud, pues con diferentes regímenes en cada país, ¿no? Pero la información que ellos tienen hoy en día yo creo que debe ser más abierta que nunca sobre cómo gastan, sobre quiénes toman las decisiones dentro del hospital, ¿no? Cómo se toman las decisiones de abastecimiento, cómo les ha llegado, digamos, el abastecimiento, ¿no? Y en qué condiciones se está prestando el servicio de salud, no solamente por temas, digamos, de riesgos hacia la integridad, sino también para garantizar y para que el Estado tenga un acervo de información sobre cómo se está prestando el servicio en el terreno, ¿no? Esa información, digamos, hospitalaria es importante. Y finalmente, la información que tiene que ver con los aseguradores en salud, ¿no? O sea, esto también cambia según los regímenes, ¿no? Hay aseguradores que son puramente públicos, pero por ejemplo en Colombia tenemos un sistema privado. Pues yo puedo elegir que mi aseguradora sea pública, pero también puedo elegir que sea una privada. Entonces, estos privados también tienen que empezar a revelar cierta información que tiene que ver con sus vehículos corporativos, que tienen que ver con sus directores, que tiene que ser pública, porque creo que también en este mare magnum es importante. Ok, súper, Camilo. Nos gustaría también conocer un poco más del trabajo que realizas en el CAF, en los diferentes países, y también cómo el CAF ayuda a que estos mejoren sus aperturas y la implementación de plataformas innovadoras para combatir tanto la corrupción, para el desarrollo económico y la ayuda social, ¿no? Dentro de los diferentes países. ¿Cómo el CAF ayuda o cómo está ayudando en estos momentos tanto de pandemia y post pandemia o antes de la pandemia? ¿Cómo, cómo ayuda, ¿no? Pues CAF desarrolló básicamente una línea, digamos, de emergencia, ¿no? Están alrededor como de 50 millones de dólares que se le pueden prestar, digamos, a los países de manera inmediata, ¿no? Para poder atender, digamos, la emergencia. Y aparte de eso, hay unas líneas
administrando, pues para atender, digamos, algunos temas, digamos, urgentes, ¿no? Digamos, conexos a la emergencia. Digamos, el grueso, digamos, de los recursos, obviamente, es un dinero que entrará a las arcas de los ministerios de Hacienda o de los ministerios de Economía y Finanzas, y allí se emplearán o se erogarán, digamos, de acuerdo con lo más prioritario que vean para atender la emergencia. Pero, digamos, adicional, hay unas líneas de cooperación técnica que la idea es, ayudan, digamos, a generar mecanismos institucionales, fortalezas institucionales para que haya mejor respuesta frente a la pandemia, ¿no? Puede ser, digamos, con respecto a la contratación pública, por ejemplo, que aquí hablábamos, ¿no? Entonces, de pronto mejorar, fortalecer los mecanismos de contratación. Volviendo, por ejemplo, al tema de Paraguay, Paraguay puso un decreto supremo en el que obliga a todas las entidades a hacer pública la información en una página web sobre su proceso de reacción y de atención frente al coronavirus. Entonces, por ejemplo, iniciativas de ese tipo tecnológicas, ¿no? Pueden tener una cooperación técnica para que sean un poquito más aceleradas, ¿no? Entonces, un poco ese es como el trabajo que estamos haciendo. En general, digamos, desde la DIDE, desde Innovaciones Digitales, pues la idea es ayudarle a los estados a que generen esas transformaciones de resiliencia digital, es decir, que le permita acudir a los recursos digitales en este momento en que no tiene otros, ¿no? Que todo le toca digitalizado, teletrabajo, le toca digitalizar sus procesos de compra completamente porque no pueden ir a la oficina o no pueden sentarse y reunirse y adjudicar un contrato de manera física. Igualmente en la materia, por ejemplo, de salud, ¿no? Los chatbots, la telesalud, etcétera. Todos esos recursos digitales, digamos, buscamos como apoyarlos con asistencia técnica frente a los países, ¿no? Esa es un poco como la idea. Aquí tengo una pregunta súper interesante, Camilo. No sé si tengas conocimiento o veas las noticias acá en Panamá también. En un contexto regional, ¿cómo vería el CAF, cómo ves tú en este caso, el manejo que le ha dado Panamá a las compras de estado de emergencia, si has tenido la oportunidad de ver, ¿no? El contexto de las compras, ¿no? A nivel... Pues mira, no he tenido conocimiento específico, hemos tenido, digamos, algunos diálogos y yo he visto, he consultado, digamos, con alguna frecuencia el portal de Panamá Compra y el portal de la Dirección de Compra Pública. El problema, yo les diría, es que tiene dos partes. Una es que la declaratoria de emergencia o la declaración de la urgencia manifiesta, digamos, qué procesos le permite como saltarse o hacer más expeditos, digamos, de contratación a Panamá, ¿no? Entonces, creo que eso Panamá debe hacerlo un poquito más público, ¿no? Es decir, al yo haber declarado la emergencia, estoy sacrificando, o no sé si sacrificando, pero estoy dejando de lado estos procesos e informarle eso a la ciudadanía, pero lo estoy haciendo por una razón, ¿no? Y es que si yo me voy a una licitación, pues esto me toma 8 meses y ya se han muerto no sé cuántos, entonces no puedo, entonces dejo de lado estos procesos y elevo, ¿no?, estos otros procesos. Explicar un poco eso creo que hace falta, digamos, en los procesos, digamos, de atención de emergencia de Panamá. Y lo segundo, que yo te diría que me vuelvo como a la pregunta, o retomo la pregunta anterior, es hacer un poco más visible las condiciones de abastecimiento, ¿no? A qué precios hemos estado pagando las cosas, con qué tiempos de abastecimiento, y también dar una sensación o por lo menos darle una idea a la ciudadanía de los impactos que ha tenido, ¿no? Hemos abastecido tantos, no sé, por dar un ejemplo, no sé, tantos respiradores, pero esto ha llegado a tantos hospitales y ha servido para atender a tantos miles de personas, o sea, que de modo que la gente también entienda que se está haciendo un esfuerzo, digamos, en materia de gasto, pero que eso tiene un efecto en materia de atención hacia las personas, ¿no? Y creo que ese diálogo creo que ha estado haciendo falta, digamos, en el proceso de adquisición de Panamá. El diálogo de verdad que es fundamental y más para que las personas y el ciudadano entienda, obviamente, lo que está haciendo el gobierno en este estado de emergencia, que la verdad no es algo fácil, pero que juntos estamos trabajando para sacar todo esto adelante, ¿no? Ahora, me ha encantado el tema, me ha encantado el tema, digamos, de las aplicaciones que han desarrollado para hacer seguimiento real, en tiempo real, digamos, al comportamiento de la pandemia. O sea, creo que Panamá también ha sido muy líder y muy ejemplar en esas otras dispositivos digitales, ¿no? Para poder tomar decisiones desde el centro de gobierno frente a la atención de la pandemia
y frente a la georreferenciación de la pandemia. Creo que ahí ustedes son como ejemplares, ¿no? Y eso es lo que ha generado un diálogo. Entonces yo diría, ese mismo diálogo hay que moverlo un poco hacia y enfatizarlo un poco más frente al tema como de compra pública. Es simplemente eso, ¿no? Bueno, tú disculpa que no te haya ni siquiera advertido que estoy viendo y recibiendo No, preguntas tranquilo, tranquilo, esto es una de la democracia. gente. Adelante. Sí, mira, tengo otra pregunta muy interesante. El uso de los datos y las nuevas tecnologías como herramientas para luchar contra la corrupción están jugando un papel importante en la región. Si el uso de datos y las nuevas tecnologías están jugando un papel importante en la región, o aún falta camino al andar para que sea fundamental, ¿no? Diría que es un poco de las dos, ¿no? Están sirviendo hoy en día porque incluso en un paper nosotros documentamos varias experiencias en donde gobiernos están ya utilizando los datos para luchar contra la corrupción, ¿sí? Ponemos ejemplos de Colombia, ponemos ejemplos de Brasil, ¿no? Eh, pero nos está faltando, digamos, un camino en el sentido que yo te decía de calidad de la información y de un sentido un poco más colaborativo. Ahora, ¿por qué insisto en materia, por ejemplo, de lucha contra la corrupción con el tema colaborativo? Yo soy uno de los convencidos de que en América Latina aquí no hay corrupción. Aquí lo que hay es crimen organizado. O sea, estos son unos carteles y estos son unas personas, individuos identificables que coluden de manera premeditada antes de depredar al Estado y luego identifican los vehículos para hacerlo, depredan el Estado, se llevan una plata a riesgo de que los coja la justicia, pero aun cuando los coge la justicia son capaces de resguardar su plata, ¿sí? Entonces, esto es una cosa, entonces, y ellos colaboran, o sea, ellos se cooperan entre ellos se tapan y hacen la plata también como para pagar a los grandes abogados penalistas que luego los van a defender ante la justicia, etcétera, en caso de que los cojan. O sea, entonces, así como ellos colaboran, a los estados por dentro y por fuera les toca también colaborar, y el único mecanismo, yo creo, es los datos, ¿no? Los datos el intercambio de información y la compatibilidad de la información y de los datos. Pues creo que ahí nos está haciendo falta una cosa muy importante, ¿no? Para que sea el camino fundamental. También me preguntan acá si, si en Colombia existen denuncias como las denuncias que hay acá en Panamá. Si tienes conocimiento de denuncias. Sí, claro, 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 claro. Mira, recientemente, esto lo digo pues porque ya es público, pero hay un departamento muy deprimido, que es el departamento del Chocó, que queda en la zona pacífica, que de hecho limita con Panamá. Pues es el que más niveles de pobreza tiene aquí en Colombia, ¿no? Y el gobernador fue justamente separado de su cargo por la Procuraduría General, que es la entidad que disciplina, ¿no? Que opone un orden, digamos, disciplinario o hace cumplir el código disciplinario de los funcionarios públicos en Colombia, justamente por no haber observado debidamente unos procesos, digamos, de contratación con arreglo, digamos, a la emergencia, ¿no? Y alrededor, o sea, y esa separación del cargo luego generó otras denuncias en donde se muestra, por ejemplo, que el representante legal, digamos, de una de esas fundaciones que contrata con el Chocó, resulta ser un beneficiario de subsidios del Estado, ¿no? Entonces, aparte de que contrata, el Estado piensa en sus bases de datos que es pobre y es que necesita unos recursos, ¿no? O sea, es una cosa muy descarada. Entonces, sí se han destapado casos bastante, yo diría, ignominiosos, ¿no? Asustadores, pues. Sí, me imagino que en todos los países de la región pueden estar pasando similares situaciones, ¿no? De este tipo. Sí, Y ahí, entonces, la importancia de los datos, ¿no? Para poder de acuerdo, combatir este tipo de de acuerdo. situaciones. Bueno, Camilo, yo quiero primero que todo agradecerte el tiempo que nos has brindado. La verdad, para mí es un honor tenerte acá, que nos hables un poquito de los datos abiertos, de la integridad en este tiempo de crisis. Eh, Sabemos que tú y yo tenemos algunos asuntos que tenemos que conversar próximamente, beneficiosos para el país, temas de datos abiertos. Y bueno, darte, como te digo, las gracias por asistir, por estar aquí, por darnos tu
por brindarnos tu experiencia a nivel regional. No sé si tienes algunas otras palabras, algunas recomendaciones, algunas cuestiones que nos quieras dar eh, para, para más conocimiento, ¿no? Perdón, ya. Primero, pues dar las gracias a la ANTAI por la invitación, darte las gracias a ti, Juan, por haberme invitado y haber pensado en nosotros, en CAF. Y no, solo quiero dejar como dos ideas fundamentales acá. Desde CAF y desde la DID en CAF, nosotros estamos promoviendo, digamos, esta incorporación de las mejoras digitales para luchar contra la corrupción, pero no solamente para eso, sino para hacer que el Estado sea muchísimo más eficiente, muchísimo más expedito, más rápido, para entregar bienes y servicios que al Estado por constitución y por ley le corresponden, ¿no? Para responderle a los ciudadanos. Entonces, y que las herramientas digitales en esto, en ese acercamiento, que van desde cosas como la simplificación y la digitalización de los trámites, hasta cosas más complejas como lo que hemos hablado tú y yo en la tarde de hoy con respecto a la detección de riesgos de corrupción y a la minimización y a la contratación. Creo que ahí hay unas cadenas, digamos, de diferentes acciones de los estados que pueden digitalizarse y hacerse más rápidas. Y ahí, digamos, nosotros pues reiteramos el apoyo desde CAF, Panamá y para América Latina, digamos, para poder proveer y asistirlos en esas soluciones, ¿no? Y lo segundo es que aprovechemos esta crisis del COVID justamente para generar esa resiliencia digital. Una de las cosas que creo que nos está pasando con esta epidemia es justamente que nos dimos cuenta, primero, como que nos dimos cuenta que muchas reuniones pudieron ser solo correos electrónicos y nos hubiéramos ahorrado ahí muchas cosas, ¿sí? Primero. Segundo, nos hemos también dado cuenta que muchas cosas se podían haber hecho así como tú y yo lo estamos haciendo. De pronto, los niños no tenían que ir, no sé, pero me atrevo a pensar, los niños tal vez no tengan que ir todos los días a la escuela. Tal vez unos días y otros días lo pueden recibir el material así como tú y yo estamos lidiando con el conocimiento en este momento, ¿no? Hay muchas clases que se están hoy en día suministrando a los niños por otras vías. Los niños y los jóvenes son, yo creo, los que van a ser los grandes usuarios y los grandes desarrolladores de la tecnología que hoy en día nosotros apenas empezamos a visualizar, apenas estamos visualizando que está, digamos, presente, ¿no? Eh, repensarnos y mirar de verdad qué cosas cuando termine la cuarentena podemos cambiar para bien usando las tecnologías digitales y qué cosas vale la pena mantener, pues porque no hay otra manera, digamos, de desarrollarlas y eso nos lleva, digamos, a ser más eficientes. Creo que esos son como mis dos grandes mensajes ahora. Muchas gracias, ¿verdad, Camilo? Y es cierto, el COVID ha llegado para cambiar la forma de vida de muchas personas y obviamente para tomar decisiones importantes ahora para enfrentar lo que viene, ¿no? Esto, como tú bien lo dices, todas estas plataformas que nos ayudan a estar de repente más cerca, a ahorrar más tiempo, a evitar viajes tan largos, todo ese tipo de cosas que uno puede conversar directamente desde este tipo de plataformas. De verdad que te agradezco, como te dije, el tiempo que nos has brindado y bueno, quiero eh, ¿alguna pregunta más? Ah, no. Sí. Y darte las gracias a ti, al CAF, por todo el apoyo que nos han dado acá a Panamá. Espero que estés bien, que tu familia esté bien, que se cuiden bastante, que se queden en casa, no salgan Claro que sí. a nada. Claro que sí. Y bueno, de verdad que gracias y agradecemos también a las personas que están conectadas en el live. Gracias por sus preguntas, la verdad muy interesante y conocer más a fondo de este tema y tener un experto como Camilo acá que nos pueda ayudar mucho mejor. También los invito a que nos sigan en las redes sociales de la institución. En Twitter es Antai Panamá, en YouTube Antai Panamá, en Facebook Antai Panamá y en Instagram Antai Panamá. Ahí pueden seguirnos, ver todo este tipo de... Muy corporativo, muy consistente. Exactamente, muy consistente. Y bueno, se acaba de llegar alguien a lo que es el live y se ha perdido toda la entrevista. Puede entonces ingresar a nuestras redes y verla ya que la estamos grabando. De verdad que mucha información muy valiosa por parte de Camilo, un súper experto acá en temas de datos abiertos y de integridad en estos tiempos de crisis.
Y bueno, más nada, solamente agradecer a ustedes por estar aquí con nosotros, pendientes de sus preguntas, y agradecerle a Camilo por todo. La verdad que nos despedimos y nos vemos entonces. Creo que el próximo jueves tenemos otro experto que también va a ayudarnos en algunos temas, en este caso de protección de datos personales y transparencia, temas muy interesantes en este tiempo, ¿no?, de pandemia. Así que chao a todos y nos vemos en el próximo live. ANTAI promueve y garantiza transparencia, rendición de cuentas, datos abiertos, gobierno abierto, ética, colaboración, prevención de corrupción, participación ciudadana, honestidad, diálogo, cooperación, eficacia del servidor público. Todos juntos luchamos contra la corrupción. # por un Panamá transparente.